Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Todos muy bien, con ansia esperando esta conferencia en el último día de la Semana Internacional de Arquitectura. Y pues ha sido todo, te cuento que ha sido todo un éxito y yo sé que la conferencia que presentarán hoy también lo será. Estamos muy interesados en conocer lo que tienen que contarnos. Voy a permitirme presentar su reseña brevemente para que todos los conozcan. Claro. Valentina Sánchez y Alberto Molina representan al despacho Temas, y Temas surge con la intención de consolidar una plataforma dedicada a la reflexión de saberes y técnicas relacionados a la arquitectura, que en conjunto contribuyen con alternativas de solución a problemáticas sociales actuales. En su área de representación arquitectónica, experimenta a través de materiales, técnicas y herramientas gráficas, con el objetivo de transmitir ideas, proyectos y filosofías. Y pues bueno, Valentina, adelante, el espacio es tuyo, si gustas compartir Muchísimas pantalla. gracias, Lizeth. En este momento comparto. Y pues antes que nada les quiero dar las gracias por estar aquí. Ya estuve viendo algunas de las conferencias esta mañana y ya vi que había muchísima gente, entonces eso me da muchísimo gusto, más que nada porque pues la UACJ es mi alma mater. Y les pido una disculpa de antemano porque tuvimos un problema interno. Alberto no va a poder presentarse, pero tenía muchísimas ganas de participar. En este caso tuvo un tema con entregas en Guatemala, entonces pues por acá les puedo, ya ven mi pantalla, ¿cierto? Mm, Sí, perfecto, estaba revisando nada más que se viera también la transmisión, no hay ningún problema. Perfecto, Adelante. muchísimas gracias. Pues bueno, como ya nos dijo, nos presentaron, Lisette, hace unos momentos, temas surge en el 2017, muy a finales del 2017, en este puntito de la Ciudad de México. En este caso, ni Alberto ni yo somos de esta ciudad, pero aquí pues nos topamos. Estábamos en una oficina en donde se caminaba media cuadra para topar una oficina con otra. Entonces participábamos ambos activamente en otros despachos y vimos la manera en la que pudiéramos tener como pues nuestro propio espacio en donde pudiéramos empezar a crear, a hacer cosas distintas, siempre de manera colaborativa. Y eh, pues sobre todo nace la necesidad de unir saberes relacionados a la arquitectura para crear proyectos de distintas maneras. En este caso, pues como podemos ver aquí, y algunos no sé si ya han tenido la oportunidad de visitar nuestros perfiles, hay una encuesta que vi en donde decía que la arquitectura, solamente de todos los arquitectos a nivel mundial, esta encuesta la vi hace 9 años, sí, 9, 8 años, solamente el 10% se dedicaba a lo que era arquitectura y ahí nos cuestionamos la forma de qué es arquitectura, ¿no? Si solo se apuntara al aspecto operativo, a la construcción, a capacitar determinadas acciones a hacer algo muy práctico, se atentaría, creo, gravemente contra los fundamentos epistemológicos y teóricos del conocimiento, en donde se forman profesionales que pueden hacer las cosas sin tener en cuenta cómo se conceptualiza lo que se hace, ¿no? En este caso, aquí tenemos una muestra en donde empezamos a hacer distintas cosas que para muchos quizá no son arquitectura, pero tiene aquí bueno, no sé, voy a explicar brevemente todos estos cuadros, estos frames de diferentes cosas, en donde un solo cuadro, un libro, un objeto se vuelve una parte fundamental para crear ciertas otras cosas. ¿A qué me refiero con esto? En la parte, aquí, en la parte media, un proyecto se convirtió en un cuadro y después de un cuadro se convirtió en un tapete. Entonces era un proyecto de un concurso no ganado, de un concurso que quizá esperábamos unos mejores resultados, claro que sí,
pero pues terminó siendo un tapete. Aquí ya formábamos, bueno, yo formaba parte de una oficina en la que pues lamentablemente perdimos y Alberto formaba parte de la otra oficina ganadora, ¿no? Entonces veíamos la manera de colaborar y por otra parte, aquí este también podría ser un cuadro en sí, que de hecho está aquí atrás de mí. Entonces, en este cuadro se plasma una maqueta, se plasma un detalle, se visualiza, era un proyecto que ya no se iba a construir y que queríamos dejar algo para el cliente, algo que perdurara, que pudiera formar parte de, pues de un recuerdo, ¿no? Si el proyecto ya no se iba a hacer. Entonces, con la finalidad de que él tuviera un recuerdo, algo palpable de su proyecto que ya había pagado como el inicio, pues va este detalle, lo tiene y la gente empieza a decirle, oye, qué bonito proyecto, ¿qué es? No, pues era una casa que yo me iba a hacer y pues no funcionó. Entonces, bueno, entonces a la derecha tenemos la casa ya hecha en donde un pequeño detalle puede ser el detonante o el punto de partida para establecer la comunicación a que te lleva a crear este proyecto, algo tangible, algo que ya pasa de un objeto a un proyecto. Entonces, volviendo a todo esto, bueno, quiero volver un poquito al anterior. En este caso, pues, como podrán ver, experimentamos la arquitectura a través de materiales, de herramientas gráficas, de formas, texturas, y pues nuestro trabajo busca justo esto, un equilibrio entre un enfoque riguroso analítico y una expresión libre no preconcebida. Entonces vamos a esta parte y pues esta es una parte que me encanta mucho en lo personal porque nos apasiona transformar las ideas en realidad de manera informada, contextual, cultural y responsable, ¿no? En este caso, este es un proyecto que hicimos para Taller Comunal, que son unas chicas que tienen un trabajo muy, muy bueno. Las invito a que lo vean. En este caso, ellas hablan del diseño participativo, de cómo puedes llegar a crear con la gente y no como esta figura suprema donde le dices a la gente es que tú no sabes cómo se debe de vivir, ¿no? Entonces, aquí es como una relación en la que le das la posibilidad a la gente de que ellos creen su propio espacio, de que ellos sientan, empiecen a mover las partes, empiecen a jugar con las piezas, digan, no, yo quiero aquí mi baño. No, nos damos cuenta que, bueno, se dieron cuenta en este ejercicio que ellos sitúan el baño afuera de la casa y entonces son modos y costumbres que nosotros no tenemos por qué ir a inculcar a otros lugares, pero que sí podemos ayudar con ciertas piezas para que se redefinan las maneras de construcción, las maneras de estructurar proyectos. Y pues claro, los proyectos sociales merecen cosas y maquetas, trabajos de toda la calidad y profesionalidad que podamos dar, de manera que seamos capaces de abordarlos con un camino del conocimiento que retribuya a toda la comunidad, ¿no? Entonces, en este caso fue esta pieza que funcionó como herramienta lúdica y que forma parte de la labor arquitectónica de manera muy estratégica y planeada para que puedan, no sé, salir y crear los proyectos que sean palpables, no solo como una hojita de planta arquitectónica que quizá la interpretación pueda ser muy distinta para diferentes personas. Entonces, pues este fue el resultado de una de las primeras colaboraciones que hicimos con Comunal. Y pues vamos a la siguiente hoja, donde ya van a aparecer, y como ustedes lo puedan ver, son ejercicios de interpretación con esta exploración de materialidad, con lámina, con aluminio, con cortes, en donde se hace exposiciones, que estas maquetas sirven no solo para un cliente, sino para el mismo gremio, para estudiantes, para, esto formó parte de Liga 32 con el despacho portugués Terra de Tuma. Se llamaba la exposición Una copia sin vergüenza. Y pues en este caso se hicieron estas maquetas que formaron parte de esta exposición.
Y esta es otra pieza que me gusta bastante, que es una pieza en donde el cliente quería conocer cuáles eran los materiales que se iban a utilizar en su casa. Entonces era piedra volcánica y la unión de salam. Entonces, como una pieza, si bien pudiera parecer escultórica, te muestra o te lleva a un detalle de materialidad de un proyecto que sí se va a construir, ¿no? En este caso, esta pieza fue manufacturada para Manuel Montor y es este proceso en donde nos planteamos cómo representamos las cosas y hacia dónde las queremos llevar, hacia dónde vamos a conducir las cosas, cómo vamos a presentarlo de esta manera visual en la que quizá estamos pues ya llenos de tantas cosas, bombardeados de tantas imágenes, que quizás si le dices al cliente, imagínate que va a tener piedra y por aquí va a tener madera. Entonces es como, quizás se lo imagina de una manera distinta a la nuestra. Entonces, ¿cómo romper esta brecha en donde lo que me imagino yo, el cliente no se lo tiene que imaginar y lo puede tocar, lo puede sentir, puede decir, no, ¿sabes qué? Necesito nogal. No, ¿sabes qué? No me gusta la piedra, no puedo tener esta sensación, quiero tal o cual. Entonces, experimentar de esta manera para crear estas piezas que forman parte de la arquitectura. Voy a la siguiente página. Esta diapositiva me causa mucho, pues no sé, hay muchos sentimientos encontrados, ¿no? Esta es una exposición de 4 artistas en donde la importancia era una exposición que se inauguró en Ámsterdam, en Holanda, y reúne cerca de 6 millones de fotografías publicadas en tan solo 24 horas en un sitio en donde se comparten imágenes, Flirk. Y en este caso es como este bombardeo de imágenes en un día puede estar tan pegado a nosotros que nosotros quisiéramos saber cómo entrar a esto, cómo lo que yo hago vaya a sobresalir de un montón de imágenes, de un montón de maquetas. Y lo mismo pasa con la arquitectura, ¿no? Por eso me encanta como entrar a esta parte en donde doy un paso atrás, y creo que algunos que quizá ya hayan visto alguna conferencia que di, sé que este es un recurso que ya utilizo, pero me encanta explicarlo porque quizá así se utilizaba antes, ¿no? Y tenías afuera tu plaquita de yo soy el arquitecto, yo soy el abogado, yo soy el doctor, el ingeniero civil, todas estas profesiones que se marcaban o que ponían en sus casas estas placas que te identificaban como tal. Pero ahora, tomando en cuenta que todos los puntos negros pueden ser clientes potenciales y el puntito rojo soy yo como arquitecto, empieza en este universo de múltiples posibilidades a ver más arquitectos, y más arquitectos para menos clientes, más arquitectos, y quizá no todos los clientes quieran tener una casa. Hay estas otras opciones y vertientes de la arquitectura a las que nos podemos aproximar día con día para poder crear y tener esta potencialidad. Pero volviendo al tema de cómo lo comunico, quizá yo quiero ser este arquitecto que está en color amarillo. Esta es una arquitectura que quizá todos pensamos, mi arquitectura es distinta, mi arquitectura se diferencia de las demás, mi arquitectura es innovadora, mi arquitectura es muchos de los adjetivos calificativos que quizá podamos tener en común bastante, pero hay muchos más arquitectos. Quizás su arquitectura también tiene estos adjetivos y también tiene estas capacidades y también son importantes y relevantes. Entonces, ¿cómo comunico mi arquitectura desde la pieza más pequeña, desde la casa más pequeña en cuanto a metraje, desde la casa más
básica en cuanto a materialidad, desde la casa más costosa y lujosa hasta un plan urbano, hasta un hacer ciudad, hasta de lo general, digo, de lo particular a lo general, ¿cómo lo comunico? ¿Cómo hago que mi arquitectura sea entendible para la niña, que hoy es el Día del Niño, quien tenga niños por allá, feliz, una felicitación grande, para la señora, para la ama de casa, para el profesionista? ¿Cómo hago que mi arquitectura la puedan entender todos de una manera pues sencilla, ¿no? Entonces, basados en estos puntos que acabo de mencionar, en estos puntos nos basamos para saber qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Entonces, vuelvo a qué hacemos en temas, creación y diseño arquitectónico, comunicación de la arquitectura desde el cliente, la revista, las redes sociales, el estudiante, los no arquitectos y la experimentación material desde piezas arquitectónicas hasta no arquitectónicas, ¿no? Entonces, voy a pasar un poquito estas piezas que hemos estado haciendo a lo largo desde que iniciamos 2017 hasta el momento en donde se utilizan estas capacidades, si bien del material, pero también estas destrezas y habilidades que justo este taller lo lideré a Beto, mi socio que no está aquí. Y entonces estas exploraciones de distintas materiales, distintas maquetas, distintas escalas, distintos detalles específicos, ¿cómo los comunico para que sean más entendibles a todos? No solo en el rango de la arquitectura, sino a los no arquitectos. ¿Cómo llevo desde un conceptual hasta una maqueta de presentación, hasta una maqueta de desarrollo, hasta piezas como las vimos ahorita, que se puedan jugar con ellas, que puedas interactuar con las maquetas, hasta un proyecto arquitectónico? Entonces aquí es donde salto a mostrarles un poco de un proyecto que realizamos en colaboración. No puedo decir el nombre del proyecto porque es un concurso y aún está ahí un poquito, pues no oculto, pero sí todavía no deliberan. Entonces hay muchas cosas que no pudimos mostrar. Estas son las tres cosas, son 2 renders de esta planta. Este concurso es, como pueden ver, un hotel. Entonces también buscamos que nuestra representación no solo quede en una maqueta, en un libro, en un cuadro, en lo que sea, sino que nuestros renders tengan como esta capacidad de comunicar qué es lo que el cliente necesita, en este caso este concurso, y cómo puede vivirlo, que no solo sea un emplazamiento de los edificios, sino que se cree toda una atmósfera con la cual puedas sentirte ahí, puedas creer que, no sé, como, ay, sí, tal vez me voy y me rento un cuarto, de aquí se va a ver muy bien, no sé, o sea, tratar de establecer los elementos del diseño en cada pieza que se realice, desde lo más mínimo hasta las imágenes, hasta los proyectos. Entonces, en este caso, pues esperamos que sí se haga. Y pues va a haber aquí un pequeño salto abrupto porque continuaba otra parte que Beto nos iba a explicar, pero tratando de hacer como un cierre en esta parte para comenzar con lo otro. Creo bien que nada de lo que hemos hecho hasta ahora sería posible sin un pensamiento estratégico. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto, de cómo abordamos las cosas, cómo se empiezan a maquilar, cómo funcionan, cómo no nos funcionan, porque de eso nadie nos habla y ha habido cosas que realmente no nos funcionan y tratamos de que al final estas cosas se queden en algo palpable, algo tangible, que incluso como muestra de esto no me funcionó,
tenerlo visible y saber por dónde no quiero ir, también es súper importante. Entonces, paso a la parte que les comentaba del pensamiento estratégico, en donde hay diferentes vertientes. Quiero comentar que esto lo hice como para que fuera un poco, bueno, bastante práctico y que dijeras, ¿cómo lo puedo aplicar yo o qué es lo que voy a hacer yo para que todo esto funcione para mí, ¿no? Entonces, para empezar, eh, haciendo un cierre y una planeación, cierre de tu año pasado y tu planeación de tu siguiente año. En todos los despachos debería haber esto, ¿no? Entonces, en las lecciones aprendidas pudiéramos mencionar cuáles fueron mis fallas, cuáles fueron mis obstáculos, qué debimos haber modificado, cuáles son las acciones que nosotros debemos contemplar para todo esto. Y estas son, creo que las grandes preguntas o los puntos, que estos son 3, fallas, obstáculos y qué debía haber modificado para que mi año pasado pudiera ser, si bien lo que estaba en mis manos, un poquito mejor, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer esto que está pasando con lo que yo quiero, con mi proyecto, con mi arquitectura, algo mejor, ¿no? Entonces, después de esto, saltar no solo en como oficina, qué pasó, sino como cultura organizacional. Entonces, ¿cómo se define esta cultura? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos llevamos con nuestros colaboradores? ¿Cómo forman parte importante de todo lo que hacemos? ¿Cómo reconocer su trabajo? Esa sería la primera. La segunda sería un ambiente laboral, saber si se disfruta ir a trabajar o no. En este caso de la pandemia es un poco difícil tratar de aplicar estas cosas, pero se pueden tener pequeños, pues, darte cuenta de pequeñas cosas o cambios de si la gente empieza a, no sé, hacer tal o cual cosa que nos indique que quizá nuestra cultura organizacional no está siendo la mejor, y no solo detectarlas, sino saber qué puedo hacer yo para cambiarlas, ¿no? Entonces, después pasamos a los problemas recurrentes. ¿Qué tal que hay un problema de lecciones aprendidas que como problema recurrente venimos arrastrando desde hace, no sé, 3, 4 años, ¿no? En este caso, ¿por qué no me caen tantos proyectos de tal tipología? ¿O por qué no llego a tener la proyección que yo quisiera? ¿O por qué todos estos problemas que nos dicen los datos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y esto va unido con la parte de administración de estatus fiscal, qué acciones inmediatas debo tomar para saber cómo mantener una administración sana, cómo tener esta capacidad de continuar aún así en tiempos difíciles, cómo me reinvento como arquitecto, cómo me reinvento como equipo, como persona. Y por último, está la fase de la planeación, en la que busco cómo, bueno, no cómo, en la que yo empiezo a crear estrategias en todas mis áreas. Y en este caso me gustaría hablar de cómo está dividido temas. Temas está dividido en 3 áreas grandes. Una es la representación en todos sus sentidos, desde cómo comunico las cosas hasta cómo hago un render, y esa es el área que me corresponde. En este caso, el área de maquetas y modelos, en donde hay exploraciones que también hemos tenido por parte de la investigación, no solo como encargos específicos y colaboraciones con arquitectos, sino parte de investigación que nos gusta mucho. Y la otra parte es la parte arquitectónica, en donde están los proyectos y en donde queremos tener un poquito más de empuje quizá este año, y creemos que así va a ser. Entonces, es hasta aquí, hasta donde está la planeación general en 3 áreas, y estas 3 áreas se conectan a nuestra administración. Y la administración es básica en toda oficina, porque
es de ahí de donde te dicen, oye, te estás pasando en tiempo de este proyecto, oye, no es la manera en la que se debería hacer tal o cual cosa, porque a veces nos metemos tanto en este punto en donde tenemos una visión de lo que debería ser que otra persona ajena a nuestra práctica arquitectónica te puede decir, ¿sabes qué? Es que creo que este ajuste presupuestal te va a ayudar a que tal o cual cosa. Y a veces al inicio creemos que no tiene sentido, pero para eso están nuestros administradores y le damos también las gracias a nuestros administradores. Y por último, y creo que fue un poco breve a comparación de las lecturas que estuve escuchando esta mañana, cierro con otra foto de nuestro taller, en donde este fue el taller que compartíamos con nuestros queridísimos colegas de TO, arquitectos. Antes de la pandemia, posterior a eso nos movimos a otro lugar más pequeño, que compartimos con Max Bomberg, otro gran arquitecto. Y pues básicamente aquí hay como una mezcla de todo lo que ocurre detrás de un lugar tan pequeño, de todo lo que puede pasar detrás de una muestra de material, de todo lo que puede ocurrir detrás de un pensamiento crítico y si bien reflexivo acerca de qué es la arquitectura y qué otras ramas podemos abordar, que no siempre derivan totalmente en la construcción, sino en cualquier otro de los rangos que mencioné en este momento o que estuve comunicándoles. Entonces, pues por ahora creo que es todo. Si alguien tiene preguntas, ¿no? Algo que quieran comentar. Muchas gracias, Valentina. Muy, muy interesante. Cuando leía la reseña y veía la palabra filosofía, yo decía, ¿cómo lo va a vincular o cómo lo van a vincular? Bueno, en ese momento todavía no sabía que no iba a acompañarnos Alberto. Por cierto, enviarle de nuestra parte de todo la UACJ, YADA, Arquitectura y Diseño Urbano del Paisaje, de los colaboradores, que nos hubiera encantado escucharlo también. Un fuerte abrazo, que a la primera oportunidad se comunique con nosotros y tendrá que presentarse. Entonces le tenemos el espacio apartado. Y volviendo a lo de la filosofía, te escuchaba hablar de estos 3 pasos y pensaba, realmente no es solo una filosofía para un despacho, sino es una filosofía de vida. Se puede aplicar para la vida, para organizarnos, para pensar en este año y decir qué fue lo que hice y cómo puedo ir a futuro, ¿no crees? Sí, justo. O sea, creo que funciona para todos, o sea, para todos los rangos y creo que como empresas o como oficinas, desde muy pequeñas hasta empresas muy grandes deberían, o creo que algunas sí lo hacen, pero de cuestionarse en qué fallo, cuáles son mis obstáculos, cómo no volver a caer en esto y cómo aportamos de manera consciente a la sociedad las cosas que hacemos, ¿no? Claro, claro. Y bueno, también me surgía una duda sobre el nombre, temas, y me surgía la duda de por qué la S minúscula. ¿Nos puedes platicar un poco? Sí, mira, temas es taller, bueno, al inicio queríamos que las siglas tuvieran taller de experimentación material y arquitectura, pero simplemente solos no podemos, ¿no? O sea, si creemos que nosotros como arquitectos tenemos la razón absoluta y el conocimiento general, estamos súper equivocados, ¿no? Entonces, la S es en sociedad, entonces es por eso que nos encanta hacer colaboraciones, que nos encanta unir conocimientos, saberes, trabajar con personas que también son arquitectas que quizá han decidido hacer, no sé, ahorita se me viene a la mente encuadernaciones, que han decidido hacer cualquier otra cosa que forma parte de algo tangible y que surge de este conocimiento arquitectónico para llevarlo hacia otro lado, que justo lo menciono porque hemos hecho varias colaboraciones con arquitectura de libro, entonces también el nombre ahí llama muchísimo y dices, oye, pero ¿qué hacen, no?
Entonces, así como empezamos como a experimentar con diferentes personas, con diferentes proyectos, de decir, ok, a ver, si esto se necesita para una causa social, vamos a poner nosotros la mitad, que alguien más ponga otra cosa y que se vaya haciendo de manera colaborativa para que los proyectos de, pues, de importancia o de impacto social se puedan cumplir, así como los que no son de un rango público, no sé, cualquier casa o algo privado, pueda también tener la misma calidad que merece cada uno de los proyectos, ¿no? O sea, como tener en nuestras manos la capacidad de cambiar no solo lo que nos paga y nos da dinero, sino lo que va a hacer que nuestro mundo sea distinto. Entonces, es por eso la S de sociedad, porque nos encanta esta, pues sí, tener estas conexiones, unirnos con más personas, poder comunicar, dialogar, discutir puntos de opinión diversos y pues nada, de ahí es la S. Perfecto. Tenemos algunos comentarios, unas preguntas de la red, es donde nos están viendo. O te están viendo, me están escuchando a mí, pero en realidad a quien vienen a ver es a ti. Mike Díaz dice, excelente técnica y forma de inmortalizar un proyecto. Felicidades. Muchas gracias. PTC WACJ, el usuario dice muy buena conferencia. Y Lou Yepes hace una pregunta. Dice que le parece que son muy organizados en su trabajo. A mí también me lo parece. Y pide un consejo, además de lo ya dicho, para compartir, o un consejo que pudieran compartir para una planeación tan organizada. Pues quizá es que tengo varios formatos, varias cosas que pueden funcionar, pero pues básicamente tener muy claro qué hago, qué me diferencia de los otros y hacia dónde quiero ir. Entonces esta brecha entre el qué hago, esto ya es algo que yo reconozco como mi práctica, ¿no? Cada uno, ¿no? No estoy hablando de Valentina en sí, sino de cada uno qué es lo que reconoce como parte trascendental de su práctica o qué puedo aportar yo como persona a la sociedad desde mi práctica y desde el qué hago hasta a dónde me gustaría llegar es los pasos que quiero, o sea, a ver, lo paso como a palabras un poco más sencillas. Si yo quisiera, no sé, ser parte de más, eh, no sé, más branding o quisiera hacer más diseño que maquetas o quisiera hacer más, empiezo a comunicar que sé hacer esto, ¿no? Entonces, en la manera en la que yo comunico mis capacidades es en la manera en la que las personas, o va a ser proporcional a el momento en que las personas dicen, ah, también sabe hacer esto, quizá le podemos encargar tal cosa. Entonces, planear muy bien el hacia dónde voy y hacerte las preguntas básicas de cómo lo voy a lograr y que todo sea súper medible, ¿no? O sea, como lo decías hace un momento, Lizeth, así como en la vida, si tú dices, es que quiero bajar de peso, sí, pero ¿cuánto quieres bajar de peso? ¿Qué tiempo quieres bajar de peso? ¿Para qué quieres bajar de peso? ¿No? Entonces, plantearte justo lo mismo y no decir quiero tener más trabajo, sino explorar la posibilidad de ponerte una meta como proyecto o como oficina o como arquitecto independiente de quiero subir un 15% mi EBIT anual, ¿no? O sea, como mi incremento sin impuestos. Entonces, tener muy claro qué es lo que quiero como despacho y si solo quiero incrementar pues mis ganancias o quiero hacer proyectos de impacto o quiero hacer, qué es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces creo que sería la pregunta básica de qué quiero hacer y a dónde quiero ir para plantear estas estrategias o estos objetivos medibles que nos puedan ir haciendo como este accountability de cada mes, como de, a ver, ¿y qué ha avanzado para llegar a donde quiero ir, ¿no? Entonces, creo que sería, pues, básico plantear hacia dónde quiero y cuánto tiempo creo que me tomaría llevar, o sea, llegar ahí. Claro. No sé si respondí por ahí la pregunta o me extendí de más. Yo creo que no. Nos encanta escucharte en realidad, porque
bueno, los comentarios son que es una excelente presentación, un tema muy, muy interesante. Verte tan joven es pues muy motivador, sé, para los estudiantes, pero también para nosotros arquitectos que ya tenemos, entre comillas, una carrera, cuando menos un camino recorrido, pero ver lo que han logrado Alberto y tú en tan poco tiempo, pues es muy interesante, eh, inspirador, y nos lleva a pensar en por qué todos esos puntitos oscuros que andamos ahí, que eran rojos, sí, eran rojos, el amarillo era el arquitecto creativo. Esos puntitos rojos que no nos atrevemos a hacer otra cosa distinta, porque siempre que estudiamos arquitectura, decimos, es que cuando salga quiero hacer arquitectura y realmente terminamos haciendo otra cosa, como bien tú lo dijiste, y creo que va con la mano con esta filosofía de vida. Tenemos miedo y miedo a fracasar, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos sucede a la mayoría, porque las oportunidades pues están ahí y son las mismas para todos. Y esto te lo comento pues para felicitarlos, pero también para cuestionarte sobre cómo se animaron, es decir, cómo un día dijeron, o cómo le hablaste a Alberto por teléfono y le dijiste, vamos a hacer algo diferente, o él te habló, cómo surgió, o cómo empezaron a trabajar, y cómo no le tienen miedo a ese fracaso y van haciendo lo que quieren, ¿no? Porque pensamos luego que el éxito es precisamente lo que tú decías, tener más ganancias, tener un carro del año, y a lo mejor no está ahí. Pues claro, hay que ganar dinero, pero hacer arquitectura tal vez sea hacer arquitectura de impacto social, de impacto no solo estético, ¿no? No los grandes premios, sino que realmente modifique mi entorno, no sé. No sé, me gustaría que compartieras. Bueno, ay, siento que es más, pues es un tema muy amplio, pero la primera de las preguntas que tengo por acá es, bueno, de la que me mencionaste, es cómo nos aventamos. Entonces estábamos en las oficinas tan cercanas, nos veíamos relativamente, no sé, quizá nos topábamos si bien por algunos eventos de fútbol, me encanta jugar fútbol, él también. Entonces íbamos platicando sobre ideas y cómo la arquitectura iba más allá de solo la construcción, ¿no? O de cómo la mayoría de los proyectos estaban siendo olvidados porque pues, no se hicieron ni se quedaban ahí, ¿no? Guardados, ¿no? Donde nadie más los ve, donde quizá ahí se quedan por siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo desempolvas esto y empiezas a hacer visible todo tu trabajo, que te costó tiempo, esfuerzo, ¿no? Y muchas veces dinero, tanto recursos económicos como, pues, como de las personas que trabajan con nosotros? Entonces, ¿cómo hacerlo visible, ¿no? Entonces, él dio el salto mucho más antes que yo, dijo un día, ¿sabes qué? Renuncio y durante un tiempo yo funcioné más como esta parte organizacional, en donde mi intervención era saber hacia dónde queríamos ir, cómo movernos, qué hacer, pero no podía funcionar de manera operacional porque estaba formando parte de otra oficina, ¿no? Entonces formaba más como este encuentro táctico en donde decía, no, se hace esto, no, hay que hacer esto, hay que mover de tal o cual forma, con quién queremos trabajar, con quién queremos hacer enlaces, cómo comunicar estos enlaces. Entonces funcionaba más en lo operativo que en, bueno, en lo de planeación que en lo operativo, y Alberto estaba como con todo así de, no, pues ya te llegó otra maqueta, y no, ya te llegó otra, y decía, ay, no, pero que, o sea, como empezó todo de algo muy, muy pequeño, y entonces era como, bueno, hay que empezar a darnos a conocer, a tomar unas buenas fotos. También es algo que quizá no mencioné, pero es bien, bien importante que toda nuestra documentación, ya sea un croquis, una maqueta, una visita de obra y nuestra obra terminada sea tomada o sea vista como lo que es, ¿no? Un trabajo de calidad que merece fotografías profesionales en donde tengas este, sí, justo, o sea, como este fotógrafo, este especialista que tiene una mejor cámara, un mejor lente, una mejor visión. Quizá tú puedes transmitirle qué es lo importante de un proyecto, qué es lo importante de la maqueta, dónde hacer un zoom,
dónde no, porque dentro de esta imagen que les presenté, con muchísimas imágenes que vemos día a día, cómo hacer que tu imagen, que tu proyecto sea trascendental para todos los demás, ¿no? Y no solamente es como, ay, que luzca bien, sino que está bien hecho, ¿cómo lo presumo? ¿Cómo hago visible todo mi trabajo? Entonces, justo ahí empezó a visibilizarse y había más gente, más gente, más gente. Y si bien otra de las preguntas que logré captar es, ¿cómo no le tienen miedo al fracaso? Sí le tenemos muchísimo miedo, obviamente, o sea, y no es que no hayamos fracasado, lo hemos hecho, pero es a partir de esto que salen nuevas lecciones, que salen nuevos conocimientos, aprendizajes que te hacen subir como un escaloncito, un escaloncito, un escaloncito. Y si vienes como, vamos a fracasar, de alguna u otra manera, eso nos va a hacer impulsarnos. Entonces, miedo sí puede existir, pero si no damos el paso y si no entendemos que eso es lo necesario, porque el cambio es justo esto, ¿no? Como muchos tenemos miedos al cambio, muchos miedos acerca de lo que viene en el cambio, pero es justo este paso o esta barrera que te va a llevar a lo nuevo que quieres experimentar. Quizá no salga y entonces ya no lo vas a pensar, ya no va a ocupar parte como de tu cabeza decir, ay, ¿por qué no hice esto? O sea, simplemente lo vas a hacer y vas a decir, no es que no me funcionó, quizá lo que tengo que hacer es otra cosa. Entonces ya ocupas tu mente, o sea, no preocupas tu mente, sino la ocupas a hacer algo que funcione de manera, eh, pues, como tú quieres, ¿no? Entonces, tal vez es cosa de ir probando, tal vez es cosa de que en algún momento dices, chin, hoy, o sea, ya estamos en números rojos, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, si bien hay cosas que no mencioné, algunas maquetas, también hay otras que las hacemos pero no son lo que nos gustaría y estos son, podría decirse, proyectos que nos mantienen pues administrativamente un flujo de efectivo que no son los ideales, no son los que nos gustarían, pero son los que se tienen que hacer para que todos estos otros que nos encantan, que nos apasionan, que nos gustaría transformar, hacer, crear, haya un balance entre lo que nos debe comer y lo que pues quizá no sea tan bien pagado, pero nos interesa muchísimo, ¿no? Como el campo de la investigación. Gracias, Valentina. Hay otra pregunta de una estudiante de Venus Vaquera y ella quiere saber cómo haces para mantener una creatividad constante y original. Es muy difícil, pero creo que ambos, tanto Alberto como yo, a él le gusta muchísimo estar viendo conferencias de arquitectura, todo lo que encuentra, sientes como, oye, ya viste el tal y tal y tal. A mí me gusta de pronto encontrar estos artículos, leerlos, tener todas estas referencias, pero si bien en algún momento y en alguna visita a una de las casas de Luis Barragán, viendo su biblioteca, no, nada era arquitectura, ninguno de estos libros. Y entonces estamos en un mundo en el que todo lo que hacemos está hecho para otras personas que no estudiaron arquitectura y que tienen costumbres, usos distintos a los nuestros, que quizá viajando, explorando, teniendo esta capacidad, esta mente abierta de entender por qué se usan las cosas y no esta mente de imposición de es que yo soy arquitecto, yo lo sé, ¿no? Sino esta capacidad de abrirnos al... Hay otras cosas y hay otros usos y cómo puedo crear en colaboración con el usuario y no sobre el usuario. Entonces, viaja, lee, eh, ve muchos artículos, revistas, libros que no tengan que ver con arquitectura, que tengan que ver con arquitectura, de todo. Consumir lo que creas que le va a favorecer a tu práctica, creo que eso sería una fuente potencial de creatividad. Y también conversar con otras personas con ideas distintas. Eso creo que
que nos ayuda muchísimo a saber que no siempre tenemos la razón. Muy bien, Valentina, pues muchas gracias por tu interesante conferencia. Voy a permitirme compartir la pantalla para leer tu reconocimiento. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, a través del Departamento de Arquitectura y el colectivo Más Espacio, otorgan el presente reconocimiento a la arquitecta Valentina Sánchez Medrano por su participación en la Semana Internacional de Arquitectura, impartiendo la conferencia Temas en la Arquitectura. Semana Internacional de Arquitectura 21. Firman la maestra Guadalupe Gaitán Aguirre, directora del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, y el doctor René Ezequiel Saucedo Muñoz, jefe del Departamento de Arquitectura. Además, como el estudiante Ángel André Gutiérrez Valles, coordinador de Más Espacio y del CIARC 21. Y voy a mostrarte que también tenemos el de Alberto. Déjame. ¿Cómo vuelvo? A veces también es bueno aprender de tecnología. Está en la pestañita de la izquierda, creo. Es que se me perdió la pestañita de la izquierda. Está bien. No sé a dónde la mandé. Te estoy presumiendo que quiero compartirte la de Alberto y ya no la encuentro. Pero bueno. Pero bueno, sí está ahí, lo sé. Pero se la vamos a enviar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues los invito a que visiten nuestras páginas. Estamos como temas-mx en Facebook y en Instagram. Y nuestra página web ahorita está sufriendo algunos cambios, pero la van a poder ver como a mitad de este año para que conozcan y estén alerta de lo que estamos haciendo. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias, Lucy.